Saludos jóvenes de la materia de Psicología Social Comunitaria 1. Vamos a ver en esta segunda actividad que conforma la tercera y cuarta semana de clases. En esta oportunidad vamos a hablar de las 40 principales teorías de psicología social. Sí, 40. Es importante que las repasemos sencillamente cada una de ellas para que ustedes estén claritos en cómo ha evolucionado esta, que básicamente es la base de la psicología. Es decir, la psicología es una rama la psicología social es una rama de la psicología en general, pero básicamente la psicología social es la base de toda sociedad, porque las otras son partes de la psicología. Sin embargo, lo social lo abarca todo. Así que entonces vamos a tomar en cuenta este site, Psicología y Mente, que es un sitio que ha probado ser bastante científico y del que podemos echar mano, por ejemplo, para hablar de las 40 principales teorías de psicología social, hacer un repaso de ellas. Como bien ustedes ya lo saben, la psicología social se ha preocupado desde su misma concepción por entender cómo los seres humanos forjan lazos con sus iguales, es decir, cómo es que nos relacionamos con los demás, cómo es que construimos una realidad compartida, incluso hoy en día que estamos viviendo esta situación de la pandemia y el COVID, que es para la humanidad otra vez más una pandemia, porque ya la humanidad ha vivido pandemias. El tema es que no habíamos vivido nunca una que fuera tan grande, que hubiera abarcado tanto a la humanidad, porque nosotros tuvimos el SARS y el MERS que ocurrieron hace unos 10 años atrás y que fueron muy fuertes, pero fueron en China y no se expandieron tanto como se ha expandido, por ejemplo, la influenza, que esa sí le da a todo el mundo, incluso mata más gente que el COVID, pero sin embargo no ha llegado al nivel que lo ha hecho el COVID, en que ha paralizado básicamente la economía del mundo y ha logrado pues mucho más temor, aun cuando mata menos personas. Es interesante, es un fenómeno social que habría que analizar por qué la influenza, que es grave, que mata mucha más gente, no se convirtió en una pandemia, mientras que el COVID sí se convirtió en una pandemia. Hay que hacer varios análisis ahí, eso nos podría llevar a investigaciones. Y eso que estamos hablando ahorita, esa pregunta de investigación es psicología social, porque tiene que ver con el hecho de la geopolítica del mundo, cómo se relacionan los países, cómo está la dominación del control mundial, por qué el ser humano quiere dominar y controlar a otros, por qué nos ha afectado en pleno siglo XXI, las personas no estaban básicamente adaptadas para este cambio, para la estructura, por ejemplo, de dar clases virtuales. Yo soy profesor virtual hace 10 años y sin embargo, muchos colegas no lo veían como importante hasta que no llegó esta situación que se dieron cuenta que había que hacerlo y muchos tuvieron que aprender ahora cuando ya hubieran podido haber tenido el entrenamiento y haberle hecho frente, incluso en la parte académica de las escuelas, ya hubiéramos resuelto este problema, que lo han podido resolver otros países que estaban un poco más avanzados con la virtualidad. Porque dar clases virtuales no es el problema, el método no es el problema. Se puede dar clases debajo de un palo de mango, como se puede dar clases con estas tecnologías. Lo que importa es el maestro, lo que importa es lo que realmente le ponga de contenido y la vocación de enseñar. Eso es lo que realmente importa. Así que la preocupación por dónde la voy a dar no es el tema. El tema es cómo yo lo convierto en algo positivo. Porque tienen que tomar en cuenta un detalle. Hay inteligencias múltiples. Los seres humanos son todos inteligentes de diferentes formas. Nosotros no podemos juzgar a nadie ni hablar en educación de gente buena o mala, buenos promedios o malos promedios. Es un absurdo. El ser humano es sumamente inteligente, capaz y extraordinario. Todos los seres humanos, todos, hasta los que nos caen mal, son inteligentes, capaces y extraordinarios. El tema es que la educación no ha logrado sacar de cada uno de ellos su máximo para que se conviertan en seres exitosos.
Entonces, como nuestra educación ha fracasado, tiene 40 años de atraso educativo, no ha mejorado, ni está mejorando, por el contrario, yo diría que ha ido en deterioro cada vez más. Entonces, tenemos los psicólogos que hacer un trabajo sobre eso. Es- Repasando ahora mismo, por ejemplo, la teoría del apego. Es una teoría muy vieja que habla sobre el hecho de que nosotros tenemos un apego desde la niñez y que si nosotros tenemos un estilo seguro de relación con nuestra familia, podemos crecer mucho más sano. Por el contrario, si nuestro apego es de estilo inseguro, nosotros podemos tener muchos problemas a lo largo de la vida. En realidad no es una propuesta determinista que dice, bueno, si tuviste buena familia, vas a estar bien y si tuviste mala, vas a estar mal. No es tan determinista, pero sí influye muchísimo. Porque, por supuesto, que también por eso es que existe la psicología, para ayudar un poco a estas personas que han traído estos problemas y que afortunadamente el cerebro es plástico, capaz de poder vencer todos esos traumas, algunos muy lentamente, otros muy rápido, pero podemos lograrlo porque el ser humano, desde que se propone realmente lograr algo, lo logra. Entonces, eh, son importantes las relaciones estrechas maduras que nos pueden ayudar y de eso se trata la teoría del apego. Luego viene la teoría atribucional. Esta teoría tiene el propósito de explorar cómo los seres humanos explican la conducta de los demás. O sea, nosotros le atribuimos a los demás cosas que a veces no son ciertas, pero es nuestra percepción la que hace que tengamos o creamos cosas en los demás como su personalidad, las actitudes, la motivación. Y también se distinguen por atribuciones internas, los rasgos y las internas sobre las circunstancias de la conducta observada. Existe la teoría del equilibrio. Explora las opiniones que la gente ostenta en lo relativo a la relación que se establece entre un ser humano y determinados objetos que se ubican en la realidad. El análisis permite a las personas elegir aquello que está en equilibrio con tu propia percepción que las que no lo están. Entonces, ¿qué significa esto? Es que nosotros aceptamos lo que nosotros consideramos para nosotros bien. De hecho, por eso es que tenemos tantos problemas, porque nosotros creemos que los demás también tienen que ver el mundo como uno lo ve. Y entramos en conflicto inmediatamente con los otros. Por ejemplo, la religión es una de ellas. Mucha gente muy religiosa insiste en cómo ellos ven su religión como la real, la verdadera, la única y la que te lleva a la salvación, meter a todos en ese paquete. La psicología social te ayuda a entender a través de la teoría del equilibrio que las personas tienen esa idea, pero tienen que entender que los demás no están en la misma conexión con ellos. Y no es posible, hasta que la persona no tenga la misma conexión contigo, entrar en tu religión, que tú obligarlo a tenerlo. Por ejemplo, por hablar de los chinos. Los chinos tienen una religión muy distinta a la cultura occidental y no es posible que los obliguemos a que piensen como nosotros porque ellos tienen 4.000 años de existencia. Probablemente su religión esté muy alejada, de hecho lo está, de la nuestra. Y obligarlos nunca, a menos que la persona quiera, que es muy distinto. Entonces, esas cosas siempre las vamos a tener, las diferencias. La teoría de la disonancia cognitiva, sumamente interesante porque habla de que estudia el modo en que un ser humano puede convivir con dos ideas que pueden entrar en conflicto, dos ideas que pueden ser muy distintas, o cómo es su experiencia cuando desarrollas actos incompatibles con los valores personales. Con ello busca conocer cómo resolvemos nuestras propias paradojas. Paradojas es cuando ocurre algo aquí contrario a lo que ocurre acá. Entonces, la persona tiene que vivir con esas disonancias porque esas disonancias lo ayudan al cambio. O sea, vivir con dos ideas contrarias, por ejemplo, por usar lo mismo de la religión que habíamos hablado, las personas tienen que aprender a vivir con mi religión y con el derecho que tiene el otro a tener la suya. O vamos a usar una mucho más fuerte. Por ejemplo, la creencia absurda de que el sexo es binario. O sea, solo existen hombres y mujeres. El sexo no es binario. El sexo está comprobado en toda la naturaleza que tiene muchas manifestaciones, como
Por ejemplo, la identificación sexual, que es una, donde la persona, por mucho que tenga rasgos biológicos de un sexo, se puede identificar con otro. Cuando las personas son transexuales, que en este caso es algo que sobrepasa la idea tradicional de que yo quiero ser mujer o quiero ser hombre, el transexual, su cerebro le indica que es de un sexo a pesar de que pueda parecer de otro. Existen las personas intersexuales que están en medio de los dos sexos porque incluso nacen con los dos que se llaman hermafroditas, que pueden tener los dos sexos. La ventaja con un hermafrodita es que uno de sus hormonas se desarrolla más y puede ser o más hacia hombre o hacia mujer. Sin embargo, el intersexual tiene los dos sexos y no logra tener uno solo. Entonces, esta persona vive con su teoría de disonancia cognitiva con ambos sexos. Y existe las personas que piensan que el sexo es binario y quieren obligar a los demás a comportarse de acuerdo a lo que él cree que deben hacer las mujeres y lo que él cree que deben hacer los hombres. Y eso es un problema social que tenemos que remediar. La teoría de la inferencia correspondiente. Se trata de una teoría que explora el modo en que los individuos establecemos juicios sobre la personalidad a tenor del modo en que actúan. O sea, como vemos cómo actúa alguien, inmediatamente le decimos que es de alguna manera. Por ejemplo, si observamos a alguien comportándose de un modo amable, podremos inferir que presenta el rasgo de la amabilidad en grado alto. Pero nosotros solamente vimos que estaba actuando amable ese día, probablemente no actúa amable siempre. Entonces tenemos que aprender a no darle eh, una inferencia inmediata a una persona hasta no conocerla suficiente. Pero suele suceder. Es lo que se llama la primera impresión. No siempre la primera impresión es la correcta. La teoría del drive o del impulso. Esta postula que el ser humano expresa conductas dirigidas a reducir sus impulsos, los cuales parten de las necesidades o deseos. Entonces, todos nosotros, la teoría de Maslow habla que tenemos unas necesidades básicas como comer, dormir, reproducirnos, y que esta teoría lo que trata es de que el ser humano trata de controlar ese impulso. Trata de no solamente quedarse en lo biológico, sino ir hacia actos sociales. Y es correcto, los seres humanos subimos de las necesidades básicas a las necesidades de afectividad, a las necesidades primero de seguridad, después de afectividad, para poder ir a las de autorrealización. Si no cumplimos esas, no nos autorrealizamos. Esa es la teoría de motivación de Maslow. La teoría del proceso dual. Aquí se trata de un grupo de teorías a partir de las cuales se explora el modo en que las personas procesan la información y tratan de solventar sus problemas en circunstancias de distinto tipo, incluidas las sociales. Uno de los puntos elementales de esta teoría recae en la existencia de dos estrategias totalmente distintas, una rápida, automática, intuitiva y otra parsimoniosa, profunda y sistemática. Entonces, es un proceso, por se llama dual, porque es un proceso que puede ir desde lento a muy rápido y precisa de zonas cerebrales muy distintas. Y la persona puede vivir con todo eso. La teoría dinámica de sistemas. Se trata de una teoría dirigida al estudio de los cambios que suceden en fenómenos estables. Es decir, todos los sistemas son dinámicos y cambian y tenemos que vivir entendiendo que el cambio ocurre, nos guste o no. Y debido precisamente a las múltiples interacciones que ocurren en el universo y en el mundo, ocurren estos cambios. Es muy difícil en la cultura latina y la panameña, con 40 años de atraso educativo, entender que tenemos que adaptarnos a los cambios y que estos cambios van a ocurrir siempre. La teoría de la equidad se centra en que se deben establecer relaciones interpersonales con respecto a un colectivo, es decir, que no priva nada más lo que siente una sola persona, sino el colectivo, que todos debíamos estar en la misma sintonía, logrando cosas todos. Es muy difícil en esta sociedad porque siempre se ha querido pensar que alguien tiene que ser más poderoso, rico, mejor que otros. Para poder, en realidad, superar esto y llegar a un término en el cual todos tengamos la misma libertad, el mismo derecho y las mismas cosas, le falta mucho a la humanidad, pero tenemos que lograrlo. La teoría del escape es esta teoría de distanciamiento ante los fenómenos que no queremos, a los que nos hacen sentirnos desagradables o aversivos. La teoría de la transferencia de excitación, donde nosotros mismos activamos concretamente hacia otra persona una
transferencia de nuestras propias ideas. A través de este modelo se explica